Ahora, una pequeña breve presentación. Mi nombre es José María Santos, llevo 20 años dedicándome a las terapias alternativas, sobre todo en el plano energético, y aparte también trabajo en terapias alternativas. La que más trabajo, que no quiero conocer a ustedes, es arquetipos, relación con arquetipos, que me permite saber en 15 minutos todo aquello que le ocurre a la persona, tanto a nivel físico, mental, espiritual, dramático. Es otra manera de trabajar la energía, pero aparte, como digo, hago también otro tipo de terapias, y una de las que realizo es el código emocional. El código emocional nos habla de cómo nuestras emociones son el principio de nuestras enfermedades. La enfermedad, salvo que venga por problema tánico de ley de causa y efecto, nosotros somos quienes con nuestra actitud ante la vida vamos haciendo que esto se produzca, que lleguemos a enfermar nuestro cuerpo llega a enfermar. Ese es el principio de la enfermedad, según los estudios realizados por el Dr. Hammer, que fue el primero que comenzó a trabajar sobre ese tema, debido a el fallecimiento de su hijo en un accidente. Él, de la noche a la mañana, tanto él como su esposa desarrollaron rápidamente un cáncer. A raíz de ahí, él comenzó a investigar y se dio cuenta que su problema le venía del problema emocional que le había acarreado el fallecimiento, la desencarnación de su hijo. A raíz de ahí, él tomó conciencia de esto y que tenía que sacar sus emociones, y lo mismo que ese cáncer apareció en su vida, ese cáncer desapareció. No fue así en el caso de su esposa, que no superó este problema, no aceptó la desencarnación de su hijo y al poco tiempo falleció. Nosotros tenemos diferentes cuerpos etéricos en donde se nos van grabando todas las cosas de nuestra vida, pero no solamente de nuestra vida actual, sino también de vidas anteriores. Pues nosotros, cuando desencarnamos, a fin de cuentas no somos nada más que un espíritu con un cuerpo para poder estar aquí en la Tierra, se nos va quedando grabado todo aquello que nos ocurre. Y podemos traer problemas emocionales propios nuestros, pero también podemos tener muchos problemas emocionales, tanto del vientre materno, de todos los problemas emocionales que nuestra madre haya vivido durante ese embarazo, o inclusive los que ella misma haya heredado, bien de sus padres, de sus abuelos, o inclusive de sus bisabuelos o de algún otro familiar con quien haya tenido muchísima vinculación. Esto, lógicamente, lo mismo que tenemos una herencia genética a nivel físico, también tenemos una herencia genética, podríamos llamar, a nivel espiritual. Y como esto se queda grabado en nuestros llamados cuerpos emocionales, o perispíritu, como se conoce en la filosofía espírita, de la cual ya nos habla de todo esto en 1858, como verán, esto no es nada nuevo. De hecho, en ese libro codificado por Allan Kardec ya nos habla que llegará un momento en que todas estas cosas la ciencia podrá llegar a demostrarlo, y que es lo que está ocurriendo hoy día debido a estos temas, como estamos hablando del Dr. Hammer, o la física cuántica, que nos está hablando ya cada vez más de todos los problemas que tenemos emocionales y de estos cuerpos etéricos de los cuales tenemos. En estos cuerpos emocionales, como les comento, se nos queda grabado todo aquello que nos ocurre. Es lo que en este caso a mí me permite, una vez revisando esos cuerpos etéricos, poder averiguar qué es lo que tiene la persona, tanto si está presente como si está en el otro lado del mundo. Pues lógicamente somos energía, y para la energía no existe ni el tiempo ni la distancia. Solamente, aunque sea increíble, con los datos de una persona, simplemente con nombre, apellidos y edad, se puede averiguar todo aquello que tiene la persona. Inclusive, qué años tiene de su vida actual que le ha producido unos traumas y que le están causando traumas, y que lógicamente esto al final va a desarrollar en una dolencia, en una enfermedad. Les puedo asegurar que he visto, como en estos años que llevo trabajando con esta terapia, cómo más de una persona que viene a consulta, que ha visitado muchos masajistas, muchos fisios, pero que la contractura no se termina de marchar. Con los principios, y sobre todo los que sean quiromasajistas, a todos nos enseñan que
el 99,99% de las contracturas musculares son debido a problemas emocionales. Con un masaje, indudablemente, aliviaremos ese dolor. Pero mientras no saquemos el problema emocional que está causando esa contractura, la contractura será recidiva. Sí, con el masaje haremos como un placebo, pero la contractura volverá a los pocos días. Y sí les puedo asegurar que trabajando primeramente con lo que llamamos el tema de la terapia del código emocional, vemos cómo la contractura por sí sola se suelta y muchas veces no hace falta ni siquiera dar el masaje. Y eso se lo puedo decir por la experiencia que tengo, lógicamente, porque una de las terapias que hago es quiromasaje. Como les decía, el doctor Hammer es quien estudia todo esto y otro doctor que en España está impulsando mucho este tema es el doctor Vicente Guillén, que es doctor en el Hospital Clínico La Fe de Valencia, que también habla en sus conferencias sobre la importancia de las emociones y de los problemas emocionales a la hora de desarrollar las enfermedades y de sanar las enfermedades. Y en toda la nueva medicina se está hablando y se le está dando cada vez más importancia al problema emocional, incluso en los psicólogos de las empresas también, porque es muy importante, indudablemente, que la persona a nivel emocional esté perfectamente y esté equilibrada. Habrá emociones, inclusive, que nosotros no sabemos que están ahí, puesto que están en nuestro subconsciente. Esta terapia nos permite averiguar, pero no hablando con el nivel consciente de la persona, sino con el subconsciente. A través de kinesiología, podemos decir, nos introducimos en el subconsciente de la persona, que es donde realmente está guardada todas esas emociones, porque ese es nuestro disco duro. Nosotros tenemos un disco duro en donde se nos va guardando todo, como bien les decía, desde vidas anteriores, desde el momento de la concepción. Les puedo asegurar que son muchísimas personas las que tienen problemas debido a que uno de los dos padres los ha rechazado en el momento del embarazo. Y que esto con arquetipos ya lo podemos averiguar. Son muchísimas personas que su problema les viene de ahí. Generalmente suelen ser personas que no se quieren, que no se valoran, que no se aprecian, lo podríamos llamar, en lo que llamamos tema de sanación con arquetipos, un arquetipo. Este es un libro que podrán encontrar en La planta de arriba, entre flores y algodones, que es el libro precisamente de arquetipos, hablando de todo este tema. Y con arquetipos sí podemos averiguar las fechas exactas de las edades donde esa persona tiene esos problemas emocionales. Pero además aquí, con la terapia del código emocional, podremos ir a ver qué emoción es, desde cuándo se ha producido esa emoción, quién está implicado en esa emoción, quién sea el padre, la madre, el abuelo, el bisabuelo, algún familiar que esté muy allegado a la persona, qué órgano está afectado. Por ejemplo, si tenemos una emoción de ira, de amargura, de cólera, está claro que nuestro hígado va a estar muy afectado. La tiroides, porque nos centraremos en trabajar mucho en los órganos por órganos, y veremos cómo en la tiroides muchísimas veces la analítica nos va a estar diciendo que la tiroides está perfecta, pero sin embargo cuando trabajamos el tema emocional vemos cómo esa tiroides de esta persona está muy afectada por los problemas emocionales. Y lo mismo podremos ir observando cómo a la vez que vamos sacando poco a poco esos temas emocionales, esa tiroides va recuperando su función. Les puedo contar un caso en donde, después de 6 terapias hechas, el médico le quitó la medicación, porque su tiroides había vuelto a funcionar perfectamente sin necesidad de medicación. O más de un dolor que ha desaparecido porque el problema venía lógicamente de un problema emocional. Sanar esa emoción, sacar esa emoción. Que la persona, es la ventaja que tiene además esta terapia, no tiene por qué revivir las circunstancias de lo que le pasó, sino como está grabado en su subconsciente, y al hablar con su subconsciente no lo va a decir, o sea, no tiene por qué sentarse y andar reviviendo toda esa circunstancia desagradable que pudo ser en su vida para poder volver a revivir esto. Y como nosotros somos
energía. Esta energía es la que nos va a permitir poder llegar a hacer todo esto. Ahora les haré una pequeña demostración para que vean que es muy sencilla de hacer, no es nada complicada y el resultado es sorprendente. Obviamente no es lo mismo trabajar aquí. Nosotros, realmente, como les decía, somos energía y estamos unidos a todo el campo magnético de la Tierra, pero no solamente de la Tierra, sino también del cosmos. Y esto es lo que nos permite el poder averiguar todas estas cosas, porque en realidad lo que hacemos es unirnos los unos a los otros, porque estamos unidos, aunque no lo sepamos, estamos unidos. Es cuestión de poder llegar a contactar con la energía, y una vez hemos contactado con la energía, esto es lo que nos permitirá averiguar todas estas cosas. Es así de sencillo. No es tan difícil y todos además estamos capacitados para poder realizarlo. No hay nadie en la Tierra que no esté capacitado para poder realizar estas cosas. Como les decía, el ADN que tanto lo tenemos a nivel físico como a nivel espiritual. Y ahí es donde se va a quedar grabado toda la información, tanto de esta vida como de vidas anteriores. Nos encontraremos con que alguna emoción habremos que nos vendrán de vida de una o de dos vidas anteriores. Es decir, digamos, una persona en principio no es iracunda, o ella cree que no es iracunda, pero sin embargo nos podrá salir una emoción que tiene dentro de sí misma de ira. ¿Cómo lo vamos a saber esto? Se lo vamos a preguntar a su cuerpo y su cuerpo nos va a hablar, nos va a decir, porque ella lo va a notar y se le va a llegar a sentir, puede sentir en muchos casos, en ese momento, un cierto dolor, una cierta tensión en ese órgano donde aquella emoción en su día se quedó atrapada. Como les decía, somos esto. ¿Qué ocurre en el proceso este? En este proceso no ocurre nada más que cuando nosotros tenemos un problema emocional, empezamos a trabajarlo. Si es una emoción negativa, porque no todas las emociones, lógicamente, son negativas. Claro, hay emociones positivas y que son las necesarias. Esto es como los virus y las bacterias que tenemos a la hora de trabajar, por ejemplo, con la medicina, ¿no? Si una persona, necesitamos unos virus y necesitamos unas bacterias para el desarrollo de la vida. O sea, no podemos llegar a decir que se sane esta persona energéticamente y que se le quiten todos los virus y todas las bacterias, porque lo que estaremos haciendo es cargarnos a esta persona. Porque hay virus y bacterias que el cuerpo necesita para la vida, que hacen su función. Y que el que nos ha creado sabe muy bien lo que ha hecho. Entonces, pero sí, estas células nuestras, ese problema emocional va a empezar a que se enfermen las células, y las células van a llegar todo ese desarrollo, llegando a la enfermedad. Y muchas veces somos nosotros mismos no asumiendo, no aceptando esas circunstancias de vida que tenemos. Bien, con problemas con algún familiar, un hermano, un padre, un hijo, con problemas laborales, con cualquier circunstancia. ¿Y cómo podremos llegar a averiguar esto? Pues de una manera muy sencilla. Como les decía, esto se trabaja con lo que es kinesiología, que a través de la kinesiología vamos a ver qué emoción tiene esta persona, dónde está atrapada esa emoción, en qué órgano, desde qué año, desde qué fecha, qué persona está implicada en ella, pudiendo llegar a sanar. Habrá emociones que indudablemente estarán muy atrapadas. Hay podríamos llamar dos tipos de emociones. Una es una emoción que sea reciente, del momento actual, pues, que se nos ha producido en este momento, y otra cosa son emociones que traigamos ya muy dentro de nosotros, que estarían en lo que se llamamos el muro del corazón. El muro del corazón quiere decir que está tan arraigada dentro de nosotros que nosotros mismos inconscientemente hemos hecho como un muro energético alrededor nuestro, y muchas veces ese muro energético es el que no nos permite tener una buena relación con los demás, pero que a la vez nos perjudica a nosotros mismos, porque si no tenemos una buena relación con los demás, a la larga los más perjudicados somos nosotros. Indudablemente nadie nos enseña a todas estas cosas, ¿no?
porque nosotros tenemos una gran herramienta que es nuestra mente. Si a nosotros desde niños nos enseñaran a utilizar con nuestra mente, la mayoría de las enfermedades no existirían, porque en nuestra mente es donde se crean la mayoría de las cosas y somos capaces de crear lo positivo y lo negativo en nuestra vida. Lo que nos ocurre es que como casi todo lo que nos enseñan es más negativo que positivo, estamos más siempre con el pensamiento negativo que con el positivo. Pero si a nosotros desde niños, desde pequeñitos, nos enseñaran a trabajar con nuestra mente, nosotros seríamos capaces de llegar a sanar nuestro cuerpo sin necesidad de medicación. Pero para eso necesitaríamos que toda la educación cambiara y poder educar a los niños desde pequeñitos, no solamente para prepararlos para que trabajen, sino para que sean seres completos como somos, teniendo todas estas herramientas que todos tenemos a nuestra disposición y que nadie somos más que nadie y podemos trabajar. Les voy a hacer, perdón si voy un poquito apresurado, pero es que como vamos un poquito con el tiempo justo, les voy a hacer una pequeña demostración de cómo se trabaja este tema y así pues tendremos un poquito de tiempo para poder hacer alguna pregunta, ¿no? Si nos da tiempo, y si no, pues luego podremos irnos a una sala que hay contigua y si quieren hacer alguna otra pregunta más podemos hacer ahí tranquilamente y ya podemos estar todo el tiempo que sea necesario, ¿no? Pero como por el tema de horario vamos un poquito justos, pues bueno, pues ahora sí necesito una voluntaria o voluntaria, si quieren, para poder ver un... Sí, usted mismo, eso mismo. Sí. Venga. Lo que se trata es de hablar con el subconsciente de la persona, no con el consciente, porque si no, la mente consciente lógicamente nos va a decir lo que quiere la persona, pero en este caso a mí no es lo que me interesa. A mí, como terapeuta, a mí lo que me interesa realmente es saber qué problemas emocionales tiene de verdad y dónde están guardados esos problemas emocionales y de dónde vienen. Porque, como les decía antes, en su disco duro, en su subconsciente, sí están guardados esos problemas. En la mente consciente tendremos guardados varios de esta vida, de problemas que hayamos podido tener con alguna persona determinada y que todavía nos siga afectando. Porque habrá problemas que hemos tenido con algunas personas que nosotros ya creemos que hemos superado, que ya están olvidados, pero que sin embargo en el disco duro siguen guardados. Esto es lo mismo que en el ordenador. En el ordenador está el disco duro y están los archivos. El archivo puede estar cerrado, pero en el disco duro, si vamos al disco duro, todo aquello está guardado. Pues nosotros exactamente igual, porque a fin de cuentas somos el mejor ordenador que existe a día de hoy. Ahora levantar un poquito la voz, me imagino que no me enfoco, pero levanto, cierro los ojos. Este es uno de los test que se hacen en la kinesiología. Hay diferentes test. Está este test que se llama test de balance. Entonces, si ella, simplemente la persona en este caso, lo único que debe de hacer es repetir lo que yo vaya diciendo, aunque le suene raro, aunque le suene extraño, pero que lo repita para llegar a conectar con su subconsciente. ¿Su nombre, por favor? Pilar. Repita lo que yo diga y no tenga miedo. Lo normal es que su cuerpo, en el momento que llegamos a contactar con su subconsciente, su cuerpo empezará a balancearse por sí solo. Viene hacia detrás, viene hacia adelante, y esto es lo que nos irá diciendo y nos irá contestando a si es cierto o no es cierto. Contra más le afecte esa emoción, mayor será el balance. Me llamo Pilar. 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 Me llamo Andrea. Me llamo Andrea. Me llamo Andrea. Me llamo Andrea. Soy una mujer. Soy una mujer. Soy una mujer. Soy una mujer. Soy un hombre. Soy un hombre. Soy un hombre. No, ustedes desde ahí no lo van a ver, prácticamente solamente lo van a ver las personas que estén aquí. Pero ella notará, está ya notando cómo su cuerpo, ustedes habrán visto cómo el cuerpo por sí solo se está balanceando.
cómo el cuerpo empieza a balancearse. Bien podríamos hacer este test, o bien podríamos hacer... Este es el que yo más uso porque es el que más resultados me da. Bueno, he cogido yo como para... Pero también podríamos hacer este otro. Me llamo Pilar. Me llamo Pilar. Pilar. Me llamo Pilar. Me llamo Marta. Me llamo Marta. ¿Se fijan? Cuando digo su nombre verdadero, el brazo se resiste a bajar, pero sin embargo, si digo otro nombre, su brazo baja automáticamente. Soy un hombre. Soy un hombre. Soy una mujer. Soy una mujer. Tengo emociones atrapadas. Tengo emociones atrapadas. Están en la columna A. Está en la cultura. Esta es una tabla que hay para trabajar la terapia y nos va diciendo para llegar a dónde está la emoción. Está en fila par. Está en fila par. Está en fila par. Está en fila 2. Está en fila 2. Es una emoción de resentimiento. Es una emoción de sentimiento. Es una emoción de ira. Es una emoción de ira. Es del momento actual. Es del momento actual. Hay alguna persona implicada en ello. Hay alguna persona implicada en ello. O sea, con esto, con esto ya hemos llegado a ver que hay una emoción de resentimiento, que hay una emoción de ira. No he querido seguir, lógicamente, más porque ya son cosas personales que, lógicamente, ya eso hay que hacerlo en consulta, no hacerlo aquí. Como verán, es una manera muy sencilla, muy fácil. Una vez hemos llegado a este punto, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que en ese momento se le ponga un pequeño dolor en cualquier zona del cuerpo, se le ponga una pesadez, se le ponga una rigidez en el cuerpo y entonces, bien, utilizando este imán, que es un imán desarrollado por los japoneses, lo pasaremos por su meridiano central, por su espalda. Una vez hemos llegado a saber esa emoción, como hemos averiguado el resentimiento, se lo pasaremos por la espalda. ¿Y qué es lo que hará el imán? Pues que el imán irá sustrayendo y llevándose esa energía negativa que le está afectando, haciendo que esa emoción desaparezca y comenzando la persona a sentirse más y más libre. Y a medida que nosotros le vayamos liberando emociones, la persona va a ir sintiendo cómo se le van quitando capas como si fuera una cebolla, se va a encontrar muchísimo mejor, se va a encontrar mucho más despejada y sus órganos van a empezar a funcionar mejor. Luego nos podremos centrar también en ver qué órganos están afectados. Si es una persona que nos viene a la consulta y tiene muchos problemas de hígado, pues trabajaremos lógicamente, nos centraremos en trabajar sobre las emociones que están afectando a ese hígado, aparte de aconsejarle todas las cosas que le podamos aconsejar de terapias alternativas o de terapias alopáticas, lo que cada uno trabajemos, porque esto se trabaja tanto en un lado como en el otro. Nos centraremos en ese órgano y iremos viendo cómo ese órgano, a medida que vamos liberando esas emociones que van afectando y que están creando esa dolencia, esa persona va a empezar a mejorar. Indudablemente en la medicina alopática a día de hoy, a pesar de los estudios del Dr. Hammer, esto no está admitido del todo, pero sí en la medicina alternativa, en la medicina china, por ejemplo, que es una de las terapias que yo trabajo, que se llama medicina biológica. Uno de los problemas que primero estudiamos es la afectación por el problema emocional de la persona. ¿Qué quiere decir? Un órgano puede estar analíticamente perfecto en el análisis, pero sin embargo tiene un problema emocional que le está afectando. En el momento que hay un problema emocional, esa persona va a empezar a encontrarse mal. Sanando la emoción, podremos llegar a recuperar ese órgano y que todo funcione perfectamente. Como decía, hay diferentes test musculares. El que más suelo utilizar es el primero que hemos visto como test de balance. Tenemos el test del brazo, tenemos este otro, el test del hoyo, que es entrelazar los dedos y que también nos va a decir lo mismo, o el test de los círculos, pero estos otros a la hora de trabajar
son mucho más sencillos. Tanto es así que esto, como todos los tipos de trabajos energéticos, podemos trabajarlo también a distancia. O sea, podremos trabajarlo, si por ejemplo es una niña, nos viene un niño de 6 o 8 años que es difícil que nos conteste, solamente haremos que la madre le coja la mano y a través de la madre podremos ir sacando las emociones que están afectando a esa niña. Os puedo comentar pues, uno de los últimos casos aquí de Zaragoza, en donde una niña de 7 años llevaba más de 3 años con una tos que no se le iba para nada en absoluto. Los padres habían recorrido pues, la ceca y la meca como hacemos cualquier padre cuando uno de nuestros hijos está enfermo, médicos, terapeutas, habían ido a todos los sitios, pero no le habían dado con el qué. Se comenzó a tratar con el problema emocional y esta tos a la niña le ha desaparecido. ¿Por qué? Porque todos los problemas le venían desde el vientre materno porque coincidía que su madre, cuando estaba embarazada su madre, ellos estaban a punto de divorciarse. Entonces todos esos problemas emocionales esta niña los tenía dentro y era lo que le producía la tos. Una vez se le ha sacado esos problemas emocionales, esa tos ha remitido y ha desaparecido. Entonces, tenemos que ir a buscar. Es complementario, cuidado, esto no es decir, esto es la panacea, indudablemente, si hay un órgano que está muy afectado porque ya tiene muchísimos años, no vamos a decir que se va a recuperar de la noche a la mañana, cuidado, o sea que los milagros existen, pero menos. Y como yo suelo decir, los milagros se hacen fácil, los imposibles se tarda un poquito más. Se tarda un poquito más en hacer los imposibles, aunque de vez en cuando yo he visto algunos de esos imposibles gracias al tema de sanación con arquetipos, he visto más de unas cosas de estas que llamamos imposibles. Pero sí es una terapia muy sencilla de aplicar, que va bien para todo el mundo, que podemos llegar a aprenderla y hacerlo a nosotros mismos, que la podemos hacer tanto presencial como a distancia, porque a distancia solamente necesitaremos una persona que nos haga de esa otra persona y podremos saber esas emociones, lo mismo que con la energía, podremos averiguar y saber qué es lo que tienen todas las personas, estén donde estén, pues lo mismo con esto podremos saber las emociones que tenga esa persona, esté en el lugar de la tierra donde esté. Exactamente igual, sí. Te da duda en relación a eso. En primer lugar, tema de pareja o familiares y conocidos más cercanos. ¿Serviría como persona a través de la cual tú ayudarte? Por ejemplo, sobre todo la pareja. Sí. Que convive contigo. Sí. Que es quien convive contigo. No, sirve cualquier persona, podemos utilizarla para poder saber qué emoción tiene esa otra persona. Y en segundo lugar, tema enfermedades, discapacidades o enfermedades que dejan que la persona enferma esté incapacitada para poder comunicarse. ¿Es posible utilizar esta terapia a través de una tercera persona con comunicación alternativa o otras vías? Sí. ¿Es posible? Es posible. Vamos a ver. La energía no tiene ni principio ni fin. A mí lo mismo me da tocar el fluorescente aquí que donde sale la electricidad. Me va a dar la descarga eléctrica exactamente igual. Estamos hablando de trabajar con los campos sutiles, con los campos energéticos. Y la energía no tiene ni principio ni fin. Y como le comentaba antes, con el tema de contactar con la energía solamente con el nombre y apellidos y edad de una persona nos permite averiguar y saber qué es lo que tiene esa persona, qué órganos le están fallando, pues esto es lo mismo, porque a fin de cuentas estamos contactando energéticamente. Hay un principio energético eléctrico. Si yo meto los dedos en un enchufe, a mí me da la descarga. Pero si hay otra segunda persona que me coge la mano, a mí me pasa menos descarga, le pasa más a esa otra persona. Y si así sucesivamente vamos poniendo más personas, al último irá notando más la descarga eléctrica. O sea, pues es lo mismo. Podremos utilizar cualquier persona que se preste a hacerlo.
Indudablemente, lo puedo decir, es una terapia que suelo hacer online, a través de Skype, y que funciona indudablemente utilizando en este caso más el test este del círculo, de los dedos entrelazados, y lo puedo hacer perfectamente a través de Skype sin ningún problema. Y esta persona, perdón, y ya termino, esta persona que nos va a ayudar, yo pienso cuando me recupere en mis niños, pues, Sí. Que tienen problemas de discapacidades, ¿no? O un familiares que tenemos todos, que nos pueden tener la canción del alma. Es posible, o sea, que tengamos que escoger bien a la persona y que crea en esto, porque si no cree puede dificultar el proceso tiene que estar concienciado previamente. No, vamos a ver, aquí estamos hablando de una terapia, y en las terapias la persona no tiene por qué estar concienciada. Otra cosa es cuando, si yo le hablara de sanación con arquetipos. Indudablemente, cuando nos metemos en el mundo de las energías, si la persona que nos viene es una persona que es más creyente en el tema, que la energía es capaz de hacer esto, es más fácil tener resultados. Dentro que si nos metiéramos en el mundo de las energías, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los que sanamos no somos nosotros. No, sí, yo creo. Eso lo primero. O sea, que nadie se crea que el que está haciendo la sanación es él, porque no es así. Quien está haciendo la sanación son otros seres que están trabajando con esa persona y que son los que actúan. O sea, en este caso nosotros no somos nada más que un canal energético que a través nuestro se puede pasar más o menos energía a esa persona y esa persona puede llegar a encontrarse mejor. O sea, que aquí nadie se ponga medallas, por lo menos la experiencia que yo tengo, de que yo soy quien sano a esta persona. Para nada. Nosotros no somos nada más que un canal y que a través nuestro se puede llegar a producir esa sanación. Pero no dependerá de nosotros, sino de otras instancias. Pero cuando ya trabajamos en una terapia, es diferente totalmente. O sea, estamos hablando de una terapia que vamos a aplicar. Entonces, la terapia funciona. Porque además tengo diferentes casos en donde ha sido así. Por favor, Sí. ¿qué autotest para hacerse uno mismo, cuál de los test es más efectivo para hacerse uno mismo? Para hacerse uno mismo, el más efectivo suele ser el de balance. Por lo menos yo es el que más utilizo. El que más utilizo cuando yo me tengo que hacer algún tipo de... Lógicamente, yo tengo vida diaria como todo el mundo y también esas emociones me afectan como a todo el mundo. Dentro de que yo cuento con otras herramientas que son las primeras que yo suelo utilizar a la hora de saber qué es lo que tiene mi cuerpo. Dentro de que nuestro cuerpo, si nosotros escuchamos a nuestro cuerpo nos va diciendo qué es lo que nos sienta bien, qué es lo que nos sienta mal, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Pero como muchos lo aprendemos con ya, tenemos muchos defectos y muchas cosas cogidas, pues nos cuesta llegar a eso. Por eso decía que si tuviéramos la suerte de poquito a poco comenzar a enseñar todas estas cosas a los niños, en poco tiempo el mundo sufriría una gran revolución. Porque nosotros tenemos la capacidad innata en nosotros mismos, con nuestra mente, de llegar a sanar nuestro cuerpo. Lo mismo que tenemos la capacidad innata de llegar a enfermarlo. Lo que pasa es que, claro, hay que, primeramente, aprender a hacerlo, que por ejemplo es una de las cosas que, entre comillas, se enseña el tema de sanación con arquetipos, entre comillas, porque lógicamente si luego yo lo aprendo pero no lo trabajo, de poco me sirve. Pero sí les puedo decir por experiencia propia, y yo esto lo hago, que si yo trabajo con mi mente, mi cuerpo no enferma, o que rápidamente mi cuerpo mejora, sin necesidad de tomar medicación. ¿Y qué autotest de balanceo que se hace para hacer la pregunta emocional? Bueno, que yo conozco este tema, pero ¿nos serviría para hacer otro tipo de pregunta, por ejemplo? Se puede utilizar para hacer cualquier otro tipo La de... alimentación, si me conozco. Sí, no, bueno, de hecho la kinesiología, tenga en cuenta que la kinesiología se utiliza para saber qué dolencias y qué medicaciones le van mejor o peor a la persona. Es una manera de testar, entonces también se utiliza para saber si una medicación el cuerpo la rechaza o no. Pues sabemos muy bien que el cuerpo, si rechaza un medicamento, de nada sirve ese medicamento. Hace bien poco un amigo que vive aquí al lado, que me lo encontré, me comentaba, su mujer estaba con bastantes problemas psiquiátricos, ya no sabían qué hacerle,
al final el psiquiatra le dijo, tómate esta pastilla azul, pero no te olvides de tomar esta pastilla azul todos los días. Deja de tomarte todas las otras, pero esta no te la tomes. O sea, perdón, tómatela siempre. Aquella pastilla era bicarbonato. Bicarbonato. Pero si no se la tomaba, se encontraba mal. Si se la encontraba, se encontraba bien. El resto no le pasaba nada si no se las tomaba. Todos sabemos lo que es el efecto placebo. Todos lo sabemos. Pues tengamos en cuenta ese tema. El efecto placebo es muy importante. Esto es lo mismo que la creencia en que las energías son capaces de llegar a sanarnos. No nos quedamos tampoco que con la energía vamos a llegar, poner las manos y todo el mundo va a salir andando. Cuidado, ¿no? Seamos más conscientes. Pero indudablemente es una gran ayuda. Ojalá llegáramos a estar como en países como Inglaterra, como Italia o como en Alemania, que a pesar de los alemanes que nos han vendido toda la medicina alopática, hoy día son los que más trabajan la medicina natural y son los dueños de los más importantes laboratorios de medicina natural, lo mismo que en su día fueron de los alopáticos. Y en donde sí tienes el poder trabajar y actuar a la vez tanto el médico alopata como el médico naturópata, utilizando y formando un equipo para conseguir que esa persona mejore. ¿Naturópata Y alopática. Alopática es la medicina tradicional. Porque no solamente tengamos en cuenta una cosa, aparte de los problemas, hay también problemas de otro tipo que se llaman espirituales, que es otra historia, que también están ahí. Sí, claro. ¿Podrías hacer una demostración de cómo es el test de círculo para saber cómo se ponen los dedos? Sí, lo que pasa es que bueno, esto ya es un mayor. El test del círculo, para los dedos entrelazados, simplemente es esto. Pues si la persona esté donde esté del mundo, yo me conecto con ella a través de Skype. Esta persona, lógicamente, hacer el de balance es muy difícil. Simplemente con esto, me vas a ir preguntando y me va a ir contestando. ¿Qué va a ocurrir? Si yo me pregunto si soy una mujer, mis dedos se abren sin ningún problema. Pero si yo me pregunto si soy un hombre, mis dedos por sí solos se quedarán cerrados. Esto me va a permitir poder saber y poder llegar a subsanar la emoción que tiene esa persona, esté donde esté. ¿Ese es el mismo que estás en pantalla ahora? Sí, ese es otro. El del círculo es anterior. Yo es que utilizo más, o bien el de los dedos entrelazados, pero sobre todo cuando viene una persona a terapia, utilizo más este. El llamado test del hoyo, o el de los dedos entrelazados, es el que más suelo utilizar. Si es a distancia es el que más utilizo, y si es presencial, o bien, sobre todo el test de balance, o el test del brazo, porque son los cuatro. Cada uno, como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo y a lo mejor a mí me va más el de balance y otra persona pues trabaja más con el test del brazo. Eso ya, pues lo mismo que a la hora de escribir. Cada uno tenemos una manera de coger el bolígrafo. Todos escribiremos, pero de una manera diferente. Esto ya será acomodarlo a lo que mejor nos vaya a nosotros. ¿Sí? ¿Quieren hacer alguna pregunta más? Sí. ¿Con una sesión es suficiente o hacen falta más a veces? Generalmente esto ya depende de la persona. Habrá que ver la cantidad de emociones que tiene atrapadas y que tiene dentro del muro de su corazón para poder saber. Generalmente son 4 o 5 veces para que la persona sienta realmente. Sí les puedo decir que en caso de contracturas repetitivas, en muchos casos me encuentro que con una sola sesión aquella contractura se ha soltado. Y sobre todo si son contracturas producidas por un problema emocional reciente. No es lo mismo si es una emoción pues, de una cosa que nos pasó anoche que una cosa que nos pasó a los 5 años o que traemos heredada del vientre materno, aunque nosotros no lo sepamos. Lógicamente, eso no quiere decir que tenga que estar en el muro del corazón, pero si está en lo que llamamos el muro del corazón, lógicamente va a costar más sacarla. Sí. Una vez detectada la emoción que te enferma, ¿qué se hace? ¿Cómo se sana? Una vez detectada la emoción que me habla su subconsciente, haremos lo que he hecho antes con Pilar. En
imán, pasaremos el imán por el meridiano central de la persona, que es donde se trabaja más la medicina china, y el imán que irá haciendo, recoger esa energía negativa que produjo esa emoción en su día. El imán irá sustrayendo esa energía que se produjo y la persona irá notando alivio. Y llegando a desaparecer más de un dolor que se ha producido puntualmente, llegando a desaparecer solamente con el hecho de pasar el imán, porque el imán atrapa esa energía negativa. Es una actitud básica de la persona enferma. No tiene la persona enferma que cambiar de actitud. No, nada. Simplemente Dejarse hacer. Dejarse hacer y no cambiar la percepción de las cosas. Dejarse hacer. La persona solamente tiene que dejar su mente en blanco, seguir repitiendo las frases como un lorito, en este caso, y no tiene que hacer absolutamente nada más. Pero si es una emoción provocada repetitivamente, si no cambia la forma de actuar, ese problema volverá a aparecer. Bueno, pero esto, vamos a ver, una cosa es una emoción, otra cosa es la manera de ser una persona. Yo con arquetipos puedo saber si una persona es rencorosa o no es rencorosa. Pero lógicamente yo no puedo vencer el rencor de nadie. Le podré indicar, como hago cuando hago sanación con arquetipos, y me sale que esa persona es rencorosa, que diré, mira, uno de los problemas que tú tienes es este. Eso indudablemente, esto no es una emoción, eso es una aptitud. Una cosa es una emoción y otra cosa es una aptitud ante la vida, que es diferente. Pues lógicamente, si una persona es rencorosa, es ella quien debe de implicarse en cambiar y vencer ese rencor. Porque eso es precisamente una de las pruebas que ha traído en esta vida, a vencer ese rencor. Es uno de los trabajos que ha traído aquí. Y otra cosa es el rencor que le va a producir una emoción generalmente de ira, de cólera, de rabia, que es diferente, ¿eh? Son cosas distintas. Una cosa es la actitud ante la vida y otra cosa, o la manera de ser de cada persona, cada uno tenemos una manera de ser, y otra cosa son los problemas emocionales que vienen de otras vidas, del vientre materno, del momento de la concepción, nos estén afectando, o de los problemas de nuestro día a día, bien tanto de tema laboral como de relación con la familia. Es decir, que podemos decir que podemos solucionar los problemas que tengamos a través de este sistema, siendo pasivos, atacando las emociones que nos afectan, pero a la par tenemos que complementarlo con la inteligencia emocional por nuestra personalidad. Claro, por supuesto, vamos a ver. Si uno quiere, nosotros, como antes te decía, somos un canal, pero sanar no sanamos a nadie. Si una persona no se quiere sanar, no hay quien lo sane. O sea, si una persona no se quiere sanar, no hay quien lo sane. La persona lo primero que tiene que hacer es querer sanarse a sí mismo. Eso es lo primero. Eso es uno de los grandes problemas que muchas veces solemos tener. ¿Por qué? Por 50.000 circunstancias, porque también hay personas que necesitan esa enfermedad para poder hacer chantaje emocional a los que tienen alrededor. Cuidado. Eso también existe. Nosotros seremos los que no deberemos de permitir que nos hagan chantaje emocional. Pero lo primero tiene que ser nuestra actitud. Eso es fundamental. Y de nosotros ver qué es lo que debemos de cambiar a nuestra vida. Yo en los talleres que hago de arquetipos, como solo 20 años haciendo talleres de arquetipos, es una pregunta que sale constantemente. Es que yo no sé qué debo de cambiar en mi vida. Eso es imposible. Y yo siempre digo lo mismo. Es la cosa más sencilla del mundo. Uno coge un folio, un bolígrafo, y empieza a poner ira, rencor, vanidad, orgullo, materialismo y todo aquello que se nos ocurra. Luego lo vamos repasando y vamos viendo dónde nos reflejamos. Señores, esa es nuestra visión de nuestra vida, trabajar todo aquello donde nos veamos reflejados. Qué fácil es. Otra cosa es ponerse las pilas para trabajar. Eso es otra historia. ¿Qué se puede llegar a hacer? Por supuesto, porque yo he visto muchas personas a través de los talleres de arquetipos o de han venido a hacer sensación. Les he dicho, mira, tu problema es que eres rencoroso, y he visto más de una persona que se lo ha propuesto, ha cambiado de actitud, ha mejorado su calidad de vida y ha mejorado todo, indudablemente. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos bien, todo nuestro entorno familiar va a estar bien, porque eso lo vamos a transmitir a nuestro entorno familiar. Entonces, si nosotros estamos mal, también les vamos a transmitir ese mal. ¿Alguna pregunta más? Sí. En las consultas
estás online, si no puedes pasar físicamente el imán, ¿cómo lo haces a distancia? A través de energía. Bueno, yo aparte de eso, tengo gracias a Dios, tengo la facultad de que yo puedo ver a una persona y saber qué es lo que le ocurre. Saber qué órgano le falla. Lo puedo saber con la energía, pero solamente con el hecho de ver a una persona puedo saber qué órgano le falla. ¿Puedes hacer la demostración? No. Eso es una cosa, pero vamos. Pero la energía, tú, por favor, la energía sí se establece, no hay. La energía nos permite saber todo lo que tiene la persona, que estemos aquí con nuestros enfoques. Entonces mirando ahora. O sea, si yo me contacto con la energía, me contacto con su energía, si nos contactamos energía rápidamente, la energía, el campo energético de él me va a decir dónde lo tiene. Aquí me está diciendo que en las zonas cervicales hay problemas, podré llegar a saber qué cervical le está fallando. ¿Por qué? Porque rápidamente mi mano se desvía. Lo mismo que si llegamos a las lumbares. Aquí podemos ver que ya en el campo de las cervicales hay problemas y que en la zona de las lumbares también hay problemas. Ahí. Luego podría llegar a saber si es la cervical 3, la cervical 4, la lumbar 4, 5, si hay nervios de pelvis. O sea, podríamos, puedo decir que con esto se puede llegar a desnudar a la persona, porque de hecho llegamos a saber si la persona es rencorosa o no es rencorosa. Si sus padres lo han querido o no lo han querido, entre otras cosas. Porque nuestro archivo, nuestro disco duro está abierto. Lo que no debemos hacer, lógicamente, nunca es hacerlo sin el permiso de la persona. Eso por supuesto nunca. Eso nunca no es una herramienta para averiguar cosas de nadie. Bueno, pues sí. Al principio de la conferencia has citado una fecha de 1857 y no he captado a quién te referías. En 1858 se publica el libro de los espíritus, codificado por Allan Kardec. Y ese libro, que es el que nos explica qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, ya nos habla de todo esto. Lo que pasa es que ellos, en vez de llamarle cuerpo emocional, le llaman perispíritu, en donde se nos queda grabado todas las cosas que nos ocurren. Y perispíritu. Y donde nos dice que llegará un momento en que la ciencia llegará a demostrar todo esto científicamente. Que el cuerpo, la energía y el espíritu van unidos, y la ciencia también. Es todo uno. Y es hoy día, como les decía antes, que con las diferentes maneras de trabajar la energía, que la energía, llamémoslo como la llamemos, la podemos llamar Ka, Ki, Reiki, Chi, Cha, lo que queramos, es única y la misma, no hay más. En cada zona del mundo la llamaremos de una manera, en cada uno la trabajaremos de una manera, diferente, pero la energía es la misma. No hay energías magníficas ni extraordinarias, es la misma, proviene del mismo, todos formamos parte de esa energía y todos estamos unidos a esa energía. ¿Con el imán es suficiente para tratar? Sí. Entonces se puede no saltar los pasos del test. No, porque si yo no sé de dónde viene el problema, si yo cuando llevo el coche al mecánico, yo no soy mecánico, el mecánico me hace poner el coche en marcha y el que tiene el oído muy experto me dice, ¿es el delco o son las bujías? Pero para mí el coche suena exactamente igual. Primero, ¿qué debería de hacer? Averiguar qué emoción le afecta. El imán sí, utilizándolo para a lo mejor un dolor puntual que se nos haya puesto en el cuerpo, sí que lo calmará. De hecho hay unos imanes pequeñitos con esta tecnología que cuando hay personas que tienen artrosis y artritis se ponen y lo calman. No quiere decir que lo curen, que lo sanen, pero sí lo calman. Pero lo que tenemos que ver es de dónde viene la emoción, qué avería tiene el coche. ¿Por qué meridiano pasas? No, el meridiano siempre se pasará por el meridiano central. A la hora de hacer la terapia siempre lo pasaremos por el meridiano central. Y otra cosa es que la energía de esa emoción se puede manifestar en un hombro, en una pierna, en el órgano, en los órganos generalmente. El hígado es el órgano que más emociones recibe. ¿Por qué? Porque indudablemente el órgano, tengan en cuenta que hace más de 600 funciones diferentes en nuestro cuerpo. Entonces, lógicamente, es el órgano que más fácilmente se afecta. Que no tiene usted que verbalizar nada. Usted tiene que venir, usted repite las frases.
No, el terapeuta no tiene nada más que la persona viene y, como he hecho con Pilar, ella va repitiendo esas frases y su cuerpo comienza a hablarme. Y su cuerpo me va diciendo qué tipo de emociones, si es ira, si es rencor, si es resentimiento, si es odio, etcétera. Me va diciendo desde qué fecha se ha producido esa emoción, si viene de esta vida, si viene de una vida anterior, si está el padre implicado, si está la madre implicado, si es la pareja, si es un hijo, y la emoción se va a manifestar como a través de un dolor, de una tensión muscular, de una rigidez, y una vez pasaremos el imán y el imán es el que va a ir quitando esa energía negativa. Así que la primera vez psicosomática. Sí, la mayoría de ellas, tengamos en cuenta que salvo personas que hayan nacido ya con esas enfermedades. Tenemos que terminar, yo si quieren, estoy dispuesto, si quieren pasamos a la sala que hay al fondo y podemos comentar alguna cosa más. Muchas gracias por su presencia. Ah, bueno, sí.